La iglesia del Señor ha permanecido firme y estable en todas las épocas de la historia. Los ataques han sido múltiples y fuertes, siempre intentando acabar con el pueblo de Dios. Las estratagemas de Satanás han sido variadas y novedosas, y por sobre todo, en algunos casos, tan sutiles que se tornan indescifrables. La ofensiva ha ido desde el derramamiento de sangre de los cristianos convertidos en mártires hasta destierros masivos en catacumbas. Los tiempos han cambiado y hoy tenemos el coqueteo del mundo, no menos peligroso que el ataque de los primeros siglos. Pero existe además una corriente inmensa de pensadores que ignoran el poder de Dios, que no desean saber nada del ser divino. Algunos de ellos solo viven para tratar de borrar la idea de Dios de entre las sociedades. Sus pensamientos han sido plasmados en grandes tomos de literatura universal. Pareciera que cada vez toman más fuerza. Se convirtieron en grandes ríos de corrientes filosóficas capaces de arrastrar con sus corrientes todo lo que encuentran a su paso. La iglesia del siglo XXI está expuesta a tan grande avalancha de aguas convertidas en corrientes impetuosas de filosofías humanas. Es hora de levantar barreras, de hacer diques que impidan su ingreso a nuestro paraíso llamado iglesia. Hablemos un poco de contra la corriente. Tengan la amabilidad y están de pie, porque quiero leer dos textos de la palabra de Dios. Esta es nuestra esencia. Isaías 59, 19. Y luego leeré Lucas 6, 48. Así dice la palabra de Dios. Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Subrayo esa frase. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Lucas 6, 48. Textualmente dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu. Subrayo esa frase. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El Señor dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También dijo el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy hay una iglesia que lucha contra la corriente de un río impetuoso y fuerte, un río al que yo he llamado el río Ismos. Es como un río al que le llegan varios afluentes. Cada vez su caudal es mayor y la mezcla de sus aguas hace que la corriente tenga mayor fuerza. Sus aguas se confunden las unas con las otras, tornándose en una corriente compuesta, pero siempre yendo en la misma dirección. Es como el río que va anegando todo lo que encuentra a su paso. Solo deja destrucción y ruinas. Pareciera que no hay manera de pararlo. No hay dique ni compuerta que lo detenga. Mientras más recorre, más fuerte se hace. Más aguas se le suman. La inundación es inminente y las pérdidas cada vez más cuantiosas. El propósito de ese río, al que yo llamo el río Ismos, es alejar al hombre de Dios y a Dios sacarlo de la escena de los hombres. Ese sufijo ismo es una palabra que viene del griego y significa un sistema,
un movimiento o una tendencia. Los ismos denotan sistemas de creencias, movimientos artísticos, filosóficos o políticos, también teorías o doctrinas particulares. Los ismos son ideas o prácticas asociadas con un concepto específico. Implica además la existencia de un conjunto de principios, de valores o enfoques compartidos que se agrupan bajo un nombre o una etiqueta. El humanismo, el feminismo, el secularismo, el evolucionismo. La lista de ismos se vuelve larga, pero tienen en común en alguna medida la confianza en el ser humano como independiente de Dios, de su actuación y de su destino. Y en esa medida, esos ismos se hallan en oposición a Dios. He aquí algunos ismos que atentan contra la fe cristiana. El ateísmo, aquel que niega la existencia del Creador, aquel que dice que Dios no tiene asiento en la mesa de la humanidad. ¿Sabía usted que la Biblia no habla de ateos? La Biblia habla de necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otro ismo que forma aquel río impetuoso del que estoy hablando es el agnosticismo. Esta corriente dice que es imposible conocer o afirmar la existencia de Dios, que no hay certeza de la existencia de un ser divino. La experiencia con Dios, la que tú y yo hemos vivido, es evidente. La vida cambia cuando se conoce a Jesucristo. A estos que piensan así hay que decirles que el orden y el diseño del universo dan fe de la existencia de un ser maravilloso. La historia evidencia la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy hay que invitar a los agnósticos a mirar al cielo, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este mundo agnóstico profesó ser sabio y se hizo necio. Otra de las corrientes que forman el río ismos y que está de moda es el homosexualismo. Este homosexualismo tan de moda, del cual hay quienes se sienten orgullosos, desconoce la génesis de la raza humana. Se promueve la ideología de género. Se dice que no se nace hombre ni se nace mujer, que el libre desarrollo de la personalidad da la facultad de decidir sobre lo que se quiere ser. Pero la naturaleza de los seres humanos es indiscutible. Dicen ellos que la naturaleza biológica de los seres vivos es una fantasía ilusoria y arbitraria. Pero nosotros, la iglesia, pensamos como Dios, amamos al pecador sin importar su condición, pero aborrecemos el pecado, cualquiera sea su expresión. El homosexualismo no es una enfermedad, tampoco es un problema genético. Nadie nace homosexual. Es una decisión que la persona toma. Es una inclinación o postura que se toma individualmente. Otros deciden otras cosas, como vivir en la calle o ser ermitaños alejados de los demás. Y hoy hay que decir que contra la naturaleza biológica es imposible luchar.
se podrá cambiar a través de cirugías los órganos genitales externos, pero jamás se podrá cambiar la esencia del ser. Dios creó varón y hembra, no existe un tercer sexo. Si todo el mundo decidiera volverse homosexual, la raza humana se extinguiría. Si un hombre blanco asevera ser negro, produce risa en los que lo oyen. Si un hombre de 70 años de edad asegura ser un niño de 5 años, produce risa en los que lo escuchan. Pero si un varón asegura ser una mujer, produce respeto y respaldo a sus afirmaciones. Algunas cosas se ven absurdas, otras no. Pero la Biblia sigue diciendo: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A ese río, al que yo llamo el río Ismos, le llega otro afluente que se llama el relativismo. Ese relativismo dice, entre otras cosas, que Dios no es la verdad absoluta, que la verdad y los valores son relativos y que dependen de la perspectiva particular. Argumenta y dice que no existen verdades universales, que solo hay construcciones sociales y culturales que varían entre diferentes sociedades y épocas. Argumentan y dicen además que los juicios no pueden hacerse por estar influenciados por factores subjetivos y contingentes, que nada es absoluto, que todo es relativo, que no hay verdades eternas ni universales, que no existe la verdad. Esta corriente filosófica desestabiliza el orden social y tergiversa la realidad. La fe cristiana, fundada en la revelación de Dios, tiene el carácter de certeza absoluta. Los principios morales de la fe cristiana son aplicables en todas las épocas y siempre han funcionado. La lógica, la evidencia histórica y el testimonio personal demuestran la validez y la importancia de las verdades absolutas. El dueño de esta iglesia un día dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hoy sus palabras resuenan cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El humanismo secular también hace parte del mismo río que viene con ímpetu contra nosotros. Y quiero aclarar que el valor y la dignidad de los seres humanos y la promoción de la ética, la justicia y el respeto mutuo también son postulados del cristianismo. Con lo que no estamos de acuerdo es cuando el ser humano dice que se puede potencializar a sí mismo sin la necesidad de Dios, porque se centra en la razón, en la experiencia, la dignidad y el potencial de los individuos, y su felicidad radica en la capacidad humana. Dicen además que el libre albedrío es la mayor autoridad del ser humano, que no hay que esperar en Dios, que el hombre tiene la solución para todos los problemas. Ese primado del hombre pasa de una visión teocéntrica a la antropocéntrica, al centro de todo el hombre, autosuficiente, creador de sí mismo y del futuro. Eso arrebata a Dios el título de ser supremo. Hoy, con tristeza, ese humanismo está haciendo mella porque genera una idolatría y una exaltación absurda hacia el hombre. La idea de la serpiente en el huerto sigue vigente: seréis como Dios. La torre de Babel todavía sigue en construcción, haciendo ellos mismos la manera de llegar a su propia realización. Hoy se prioriza la razón humana sobre la fe. El hombre
se volvió el centro del universo y se creó la religión antropoteísta. Apareció Federico Nietzsche y promovió la idea del superhombre. Y desde entonces se han idealizado algunas razas y bajo ese concepto se han cometido los crímenes étnicos más atroces de la humanidad. Y todo en nombre de la igualdad, de la libertad y la fraternidad. También aparecieron movimientos como el comunismo, el fascismo y el nazismo. Pero hoy a este mundo que entroniza al hombre hay que recordarle las palabras del que nos creó. Él un día dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hoy, como el salmista, solo hay que levantar la mirada al cielo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hoy el hombre debiera entender que el que nos creó es la plenitud del que todo lo llena en todo. A su nombre sea la gloria. Otro de los grandes afluentes que conforman el famoso río Isthmus es el secularismo. Y quiero también aclarar que nosotros estamos de acuerdo con la separación de la religión y el Estado. Estamos de acuerdo con la justicia social y los derechos humanos. Con lo que no estamos de acuerdo es la inclusión de lo profano en lo sagrado. No estamos de acuerdo en pasar de la iglesia al mundo. No aceptamos paganizar lo sagrado. Hubo una iglesia hace muchos años que quiso cristianizar el paganismo y solo logró paganizar el cristianismo. Esta iglesia que está aquí hoy representada, por definición, es un pueblo puesto aparte. Su santidad se resume en estar siempre al otro lado. A esta iglesia, el que la formó un día le mandó un mensaje y le dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta iglesia no es amiga del mundo, porque cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Desde nuestros púlpitos siempre se ha predicado, y lo seguiremos predicando: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Esta iglesia es distinta al mundo. La Biblia dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hoy no aceptamos los coqueteos del mundo. No nos interesa que el mundo nos ame. El día que eso pase, la iglesia estará en problemas. Esta iglesia siempre ha sido aborrecida por el mundo, y esa es una prueba indiscutible de que somos el pueblo de Dios, distinto a todo sistema mundanal. El materialismo es otro peligro para la iglesia. Ese materialismo niega la existencia de realidades espirituales. Sostiene que solo existe la realidad material. Es decir, solo es válido lo que se puede percibir por medio de los sentidos o detectar científicamente. Que el ser humano, dicen, es producto mejor de procesos biológicos y químicos. Que no hay en el hombre una dimensión espiritual o trascendente. Nada más lejos de lo que esta iglesia cree. La iglesia, a través de su fe, enseña que los seres humanos son creados a imagen de Dios, que poseen una naturaleza espiritual y tienen un propósito divino en la vida.
El materialismo tiende a enfocarse en la búsqueda de la satisfacción y el bienestar en esta vida porque no reconoce una existencia más allá de la muerte. La fe, en cambio, enseña que hay una dimensión trascendente de la realidad que incluye a Dios, los valores espirituales y también la vida eterna. Por eso, el desenfoque de lo espiritual y divino, el interés propio por encima de los intereses de Dios, el Dios dinero que hace perder grandes hombres con hermosos ministerios, esos conceptos materialistas tienden a contradecir lo que es bueno, lo que es justo y lo que es moralmente correcto. Por eso hoy a esta iglesia se le sigue predicando que un día Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Todavía esta iglesia oye que todo lo hizo hermoso en su tiempo y que puso eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese mismo Dios de paz es el que nos santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia cree que hay una trascendencia, que hay algo más allá de lo material, que hay un Dios en los cielos y una eternidad que nos espera. Esta iglesia no se deja llevar por corrientes como el fanatismo, ese celo sin conocimiento, ese fanatismo que es el seguimiento y la defensa vehemente de una persona, de una doctrina o de una religión de una manera extremadamente pasional, y pierden así el sentido crítico sobre lo que se es fanático. Ese fanatismo, otra corriente del río que les menciono, puede convertir los grupos sociales, aún hasta el mismo Estado, en un perseguidor férreo de la fe cristiana. La intolerancia, la violencia, la exclusión pueden atentar contra los que piensan diferente. El fanatismo puede llevar a una visión rígida e inflexible de la fe, donde no se permite la exploración, ni la duda o el conocimiento personal. Ese tipo de fanatismo trata de impedir el desarrollo de una relación más íntima con Dios y la comprensión de los misterios de la fe. Ese río ismos viene y cada vez se hace más fuerte, y más abajo le entra otro afluente llamado el modernismo, o quizá el posmodernismo. Este enfoca la realidad por una visión secularizada de la ciencia, de la razón o del progreso humano, y en ese sentido puede socavar la autoridad y la relevancia de la fe cristiana. Ese modernismo enfatiza la autonomía y la libertad individual, buscando la autorrealización y la autenticidad personal, y eso puede socavar la idea de una comunidad de creyentes y también de la necesidad de la enseñanza y de la autoridad eclesiástica, entiéndase iglesia. Ese posmodernismo presenta un desafío a las narrativas bíblicas, las cuestiona y busca explicaciones alternativas para los fenómenos y experiencias espirituales. Hoy hay un primado de la razón, hay una evolución cultural, y el hombre está ocupando el centro del universo, y la razón es el centro mismo del hombre. Dios cada vez va desapareciendo más. La razón humana se va constituyendo ya en la norma única y suprema de la verdad y de la rectitud. Con el posmodernismo llega a su cima el proceso secular de la desconfianza en la razón. Ya ni siquiera se piensa así tampoco, porque la razón ahora se destrona y se nota ahora un ángulo de recuerdos, como ese rastro arqueológico con el que ilustran cosas que son absurdas del pasado. Dicen que las certezas absolutas de la razón humana ya se han deshecho, pero la fe cristiana es razonable en cuanto tiene motivos que son racionales para ser acogida. Nosotros hoy buscamos el auxilio de la razón para ser aceptados por el hombre, y no se pone en contra de la razón, sino sobre la razón. La fe cristiana es razonable. Hoy el gran avance de la ciencia, de las técnicas, del progreso, eso se volvió como una triada sagrada. Hoy ya no importa sino ciencia, técnica y progreso, y eso ha revelado al hombre su poder indefinido y le ha producido las mayores satisfacciones en su inmenso esfuerzo por hacer de sí mismo un ser feliz intramundano. Solo los científicos dicen es racional, porque solo dicen la ciencia produce verdad. Y en segundo lugar dicen que la sola realidad genuina
es la realidad física y que por tanto todo lo cognoscible puede y debe ser explanado en términos de leyes físicas, desaparecen a Dios de la escena. Ese posmodernismo no pone en entredicho el progreso, la técnica o la ciencia que tantos bienes han aportado al hombre, sino que lo endiosa aunque carezca de sentido. Hoy mismo todavía se sigue hablando del famoso evolucionismo, esa corriente antigua que desconoce el orden maravilloso y armonioso que dicen ellos viene de una gran explosión, el famoso o gigantesco Big Bang. La nada explotó. Pero ¿qué era la nada infinita? Porque todo es producto del azar. Dicen ellos, aún los más espectaculares diseños de la naturaleza son el producto de una nada que un día explotó, de una nada que no saben ellos de dónde apareció y que todo surgió después de una gran explosión. Por eso qué bueno decir lo que dijo Isaías un día: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hoy los cielos están denunciando la obra de Dios, y como dijo el escritor de los Hebreos, toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Jeremías también dijo un día: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, ese es el Dios al que aquí le damos gloria. Como dijo el escritor de Apocalipsis: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy ese río ismos viene con fuerza. Hoy hay prácticas que son cada vez más comunes. El aborto y su legalización. Qué curioso. Hoy se castiga con cárcel a quien golpea a un animal, porque también es un ser sintiente. Sin embargo, se permite asesinar a un ser humano de 4,5 meses de vida. El vientre de las madres dejó de ser escenario del milagro de la vida para ser tumba de seres humanos vivos y sintientes. Se perdió el encanto de la maternidad. Se considera un atentado contra el libre desarrollo de la mujer. Hoy se dice que procrear es una desdicha de la cual se requiere liberación, que los avances del nuevo mundo hacen ver la reproducción femenina como un castigo que denota inferioridad. Por eso hoy el aborto es una violación al derecho fundamental de la vida y atenta contra todos los principios morales y éticos. Pero está de moda, como está de moda el matrimonio entre personas del mismo sexo, como está de moda el avance de las comunidades llamadas diversas, como está de moda el desenfoque del concepto de familia, como está de moda que aún los personajes infantiles de la televisión son presentados como homosexuales. Hoy se le rinde culto a la homofobia. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. El apóstol Pablo dijo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él fue el que creó el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo ayuda idónea para él. Pero un día el hombre se pervirtió, y dice la palabra de Dios que un día Dios los entregó. Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso es que este mundo de hoy va como un caballo desenfrenado. No hay manera de atajarlo. Hay un abismo inmenso que lo espera. Pero en medio de ese galope infernal del mundo hay un pueblo que se levanta firme y se mantiene estable en lo que Dios un día dijo. Hoy a esta iglesia se le viene un río inmenso encima. Es el río de los antivalores. Y como dijo Isaías un día: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A esta iglesia de este siglo XXI le tocó el tiempo de la violación de los valores éticos y morales. Eso está claro. Por eso hoy, preciosa iglesia, la pregunta es: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Se nos vino ese río, una avalancha impresionante. La iglesia deberá hacer algo. No sé cuándo lo harás, preguntará alguien. No sé cuándo lo harás, pero la iglesia no puede ser reactiva. Tiene que ser proactiva. Y hoy estamos aquí en este programa maravilloso de educación cristiana para educar a nuestra iglesia y para decirle lo que hay que hacer. El Señor dijo un día: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. A esta iglesia habrá que decirle hoy: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A esta iglesia habrá que seguir repitiéndole las palabras de Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo demás, hermanos míos, en este último tiempo somos los obreros quizá de la hora 11. Todo está por finalizar. Todo apunta a que ya los últimos tiempos están llegando a su final. Y hoy se necesita una iglesia que se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, iglesia, toma toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Iglesia de Cristo que está aquí presente, tú que me oyes en algún lado, llegaron los tiempos difíciles. Mira hacia afuera, se nos vino el río ya encima. Esto requiere una acción inmediata. Entonces respondió y me habló y dijo: esta es palabra de Jehová, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor.